Tras pasar 5 años en una prisión británica, el fundador de Wikileaks, el señor Julian Assange, se declaró culpable como parte de un acuerdo con Estados Unidos que le permitió quedar libre y volver a su natal Australia. A sus 52 años se declaró culpable de violar la ley de espionaje por su papel en la publicación de documentos militares y clasificados en 2010. Tras quedar libre, tomó un avión, inmediatamente dejó territorio británico para irse a Australia. Antes de este acuerdo, Estados Unidos acusaba a Assange de 17 cargos por violar la ley de espionaje y uno más por intromisión en un CPU. La pena máxima que enfrentaba era de 170 años, principalmente por la filtración de 250,000 documentos clasificados del Departamento de Estado en noviembre del 2010. Ese mismo año celebró una investigación en Suecia por una supuesta violación, pero Assange siempre dijo que ese caso era para poderlo detener y extraditarlo a Estados Unidos. Assange se refugió en la Embajada de Ecuador, recordará usted, en Londres en el 2012 y se le concedió asilo político. Más tarde, en 2019, fue detenido, se metió la policía y lo sacó la policía británica después de que el gobierno de Ecuador, ojo con eso, le retirara el estatus de asilado. Suecia terminó retirando la investigación, pero permaneció 5 años en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, hasta este lunes que se dio el acuerdo ya con Estados Unidos por parte de Julian Assange. El pacto es, se declara culpable, los fiscales piden 63 meses de prisión, tiempo que se cubre con los 5 años que ya estuvo preso, dicho de otra manera, queda en libertad. Bueno, hablemos del tema. Leopoldo Maldonado es director de Artículo 19, ha seguido este asunto de manera muy puntual como parte de esta organización que es de defensa de los periodistas. Leopoldo, con mucho gusto te saludo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Muchas gracias por el espacio y un saludo a tu auditorio. ¿Qué significa esto de Julian Assange? ¿Dónde quedan las cosas? ¿Qué pasa con toda la información que se dio? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuáles son secuelas, consecuencias de todo esto, Leopoldo? Pues mucho que decir, Javier. Lo primero es lo lamentable que resulta la persecución penal de este periodista y activista que dio a conocer los crímenes de lesa humanidad cometidos por el ejército estadounidense durante sus intervenciones en Irak y en Afganistán. Recordemos aquellas imágenes donde disparaban desde un helicóptero a civiles y que dieron la vuelta al mundo y que las conocimos gracias al trabajo de Wikileaks, la organización que fundó junto con otros activistas Julian Assange, de origen australiano. Ha generado una serie de debates sobre qué tipo de información, en principio clasificada como de seguridad nacional, debe ser publicada porque impone el interés público. Y en este sentido, esos debates han dado pie, por ejemplo, al reconocimiento de que cuando se trata de crímenes de lesa humanidad, de violaciones graves a derechos humanos o de actos graves de corrupción, esa clasificación de seguridad nacional de la información por parte de cualquier institución de inteligencia o institución militar, institución policial a lo largo y ancho del mundo, pues debe ser abierta y debe ser revelada. Impera el interés público. Pero esa discusión no la tuvimos hasta que pues sucedió lo que sucedió con Julian Assange. Ya decías, 7 años, pues prácticamente encerrado en la Embajada de Ecuador en Gran Bretaña, ¿no? Que tenía asilo político, pero no le habían dado salvoconducto para poder ser conducido al país sudamericano. Entonces estuvo encerrado. Incluso fue espiado por la CIA dentro de la Embajada de Ecuador, y cuando entra el gobierno de Lenín Moreno en 2019, decide quitarle el asilo político y permitir a la policía británica la detención de Julian Assange, quien pasó estos últimos 5 años en la prisión de Belmarsh, de alta seguridad además. Esto es una lección para el mundo. Precisamente en un momento en el que más se criminaliza y se persigue a la prensa en diversas latitudes. Y también marca la enorme contradicción de un país como Estados Unidos, que ha pregonado la democracia y las libertades, pero pues que ha sujeto
a este periodista que ha hecho un gran aporte a la humanidad con información revelada, pues a un proceso de desgaste, de criminalización, y que en algún momento el grupo sobre la detención arbitraria de la ONU clasificó como tratos crueles e inhumanos esa detención. A ver, déjame plantearte, Leopoldo, ¿esto puede crear algún antecedente real para el ejercicio del periodismo y de la difusión de información? ¿Qué piensas? Yo creo que sí tiene que dejar un antecedente muy claro de cómo se recurre a este, digamos, argumento legal mediante el cual se pretende clasificar información que tiene que ver con estos supuestos que ya decía, ¿no? Los crímenes de lesa humanidad, violaciones graves a derechos humanos, actos de corrupción, incluso también actos que generen un severo impacto ambiental. Me estoy remitiendo en este caso a los principios de Johannesburgo, que fueron, por ejemplo, aprobados por diversos expertos internacionales hace ya unos años, y que realmente señalan la necesidad de proteger a quien provee esa información. Incluso cuando en principio el filtrar esta información pueda ser considerado una falta administrativa o incluso un delito, esas personas, que en inglés se les conoce como whistleblowers o alertadores, tienen que ser protegidas, porque es más importante para la construcción democrática conocer esa información, en principio clasificada, que mantenerla en secreto. Oye, para nosotros, México, ¿qué significa esto? El presidente rápidamente ha mandado un tuit, pero también me sorprendió que mandó un X también la secretaria de Gobernación, ante hechos que, por otra parte, en México pues se están suscitando, como sería el caso de Humberto Páez, ¿no? Bueno, sí, siempre hemos sido muy críticos de la postura del gobierno. Coincidirás conmigo, Javier, pues es candil de la calle y oscuridad de la casa. En este país se agrede a la prensa cada 14 horas. El gobierno de López Obrador, hasta ahora, y esperemos que así termine, pues se han cometido 44 asesinatos de periodistas, y evidentemente pues también el discurso hostil, virulento, de descalificación contra la prensa, pues ha generado un clima de animadversión en contra de periodistas a lo largo y ancho del país, en donde incluso hasta se ha terminado justificando por parte de terceros actores pues todo tipo de agresiones, ¿no? Amenazas, golpes, persecución judicial y un largo etcétera. Entonces yo creo que lo primero que se tiene que hacer por parte del gobierno de México es una autocrítica sobre las condiciones reales en las que se está ejerciendo el periodismo en el país, en un país, además, como lo hemos dicho en múltiples ocasiones aquí, Javier, que es el más peligroso para el ejercicio del periodismo en América, en las Américas, y uno de los más peligrosos del mundo. Pues sí, pero hay jolgorio, y creo que el jolgorio es justificado en términos de toda índole, pero particularmente del gobierno. Hay alto jolgorio con la liberación de Juliana Sánchez, ¿no? Sí, es muy importante y yo creo que es un hito, ¿no? Y además es un personaje emblemático, pero pues como decía, contrasta con la actitud que se ha mantenido en casa, ¿no? Al interior del país, respecto al ejercicio crítico del periodismo. Y ahora que trae a colación el caso de Humberto Páez, un periodista que ha revelado las redes de delincuencia organizada que operaban o operan en la ciudad universitaria, y que por eso fue golpeado, fue amenazado, y que incluso sus datos fueron filtrados por la Fiscalía cuando denunció estos hechos, razón por la cual no ha vuelto a tener paz. Pero no solo eso, sino cuando va a pedir su expediente le dicen que ya está archivado, sí. Y bueno, eso deriva en una situación muy tensa por la cual fue detenido el viernes pasado. Es decir, revictimización tras revictimización en contra de la prensa y en general también en contra de cualquier persona que es agraviada por un delito o una violación a sus derechos humanos en este país, que no encuentra justicia, ni verdad, ni reparación. Nadie le quita los 5 años en la cárcel a Juliana Sánchez, pero te pregunto, Leopoldo, ¿qué puede significar también para la estructura de los Estados Unidos el que se difundan estos documentos internos y que al final
haya una especie de reconocimiento a la importancia de la libertad de Julian Assange con toda la difusión que se dio de los documentos vía Wikileaks? Me parece que es una decisión atinada por parte del gobierno de los Estados Unidos, que, como decía hace un momento, pues era sumamente contradictorio que estuviera persiguiendo a un periodista que reveló pues todas estas atrocidades cometidas por el ejército estadounidense en un país que se jacta de difundir, de auspiciar la libertad de expresión a lo largo y ancho del planeta. Creo que ese es un punto positivo actualmente para el gobierno estadounidense. Por supuesto, también queda el fondo del asunto, como bien dice, cómo estas intervenciones militares redundan en agravios para la población, en abusos, en masacres, en la comisión de todo tipo de atrocidades. Y pues bueno, yo creo que es un reconocimiento redondo de que la labor periodística es la que mantiene viva la democracia. Bueno, pues Leopoldo, la verdad que sí es una buena noticia, ya está ahora en rumbo a Australia y ya no, yo creo que ya no hay manera de que lo metan a la cárcel, ¿no? Porque ya se cumplieron los meses de sentencia, ¿no? Que había tenido, ¿no? Así es, yo creo que ya podrá disfrutar su libertad, obviamente pues después de 12 años de encierro, estos últimos tiempos bajo condiciones muy adversas, pues algo quedará, una huella quedará, pero evidentemente es un emblema en la lucha por la libertad de expresión. Sí, es un hito en la historia de la libertad de expresión. Leopoldo, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, Javier, muchas gracias. Gracias.